Hola, bienvenidos, esto es Alba en Capacitación y el día de hoy quiero compartirles un poco de mi experiencia con todo esto que hago, de los podcasts, el radio, las pláticas, las conferencias en línea o de manera presencial e inclusive las clases. Yo sé que esto de hablar en público es un poco complicado, se los digo por experiencia, a mí todavía me entra esa adrenalina y esos nervios para poder hacer las cosas, pero hoy quiero dejarles algunas recomendaciones que a mí en lo personal me han servido para toda esta parte de comunicar mi mensaje y lo voy a hacer a través de compartirles mis experiencias. Lo primero y lo que considero que es muy importante es que al principio ustedes se den cuenta de qué quieren dar a conocer, qué quieren dejar, qué quieren transmitir. Entre más claro tengan cuál es el mensaje, qué es lo que ustedes le quieren dejar a la persona que le van a comunicar algo, créanme que va a ser mucho más fácil que lo puedan transmitir. Entonces, hay que tener muy claro cuál es el objetivo de lo que yo voy a hacer. Inclusive, por ejemplo, cuando me piden una plática o una conferencia, lo primero que pregunto es, ¿qué quieres dejar en aquellas personas? ¿Cuál es el objetivo de darles esta plática o esta conferencia? De igual forma, cuando quiero hacer un podcast o quiero transmitir algo en la radio, tengo que tener muy presente cuál es el objetivo de lo que voy a hacer, qué quiero transmitir, qué quiero dejar y sobre todo, qué huella es lo que quiero que permanezca en aquellas personas. Después, es importante que sepamos a quién se lo voy a comunicar, quiénes son los participantes, qué características tienen, para que con esto yo pueda generar el lenguaje que sea adecuado para transmitir ese mensaje y también un contenido que les haga sentido. Recuerden que si nosotros logramos hablar el mismo mensaje de las personas que nos están escuchando y les generamos un contenido que vaya alineado a lo que ellos conocen, que se pueda empatizar a lo que ellos están viviendo, esto va a generar que las personas les haga más sentido lo que estamos comunicando. También hay que ver por qué medio, de qué forma, porque dependiendo de cómo lo vayamos a transmitir son las cosas que vamos a utilizar. Por ejemplo, cuando voy a dar una plática o una conferencia, probablemente me apoye de alguna presentación. Si voy a dar una clase, tengo que buscar ejercicios y dinámicas que me permitan bajar el conocimiento. Si voy a dar un taller igual, si voy a hablar de un podcast o si voy a estar en la radio, tengo que organizar la información de tal manera que me dé tiempo para que yo pueda comunicar ese mensaje. Entonces es muy importante que también sepa a través de qué voy a comunicar el mensaje, si una plática, una conferencia, va a ser una clase, aunque en todas comunicamos, cada una puede tener diferentes estructuras y diferentes objetivos. Lo más importante para que se logre todo esto es la preparación. Independientemente si voy a dar una clase, si voy a dar un taller, si voy a estar en el radio hablando de un tema, si voy a generar un podcast, la preparación es básica. La planeación de cómo lo voy a hacer, el tener el conocimiento. Si bien es cierto que de repente, por ejemplo, en la radio yo no soy la especialista, tengo que conocer el tema para poder hacer las preguntas adecuadas. Si voy a dar una clase, tengo que conocer lo que voy a impartir. Si voy a dar una plática o una conferencia, de igual manera el tema lo tengo que conocer. Tengo que comprender esa información y ese conocimiento y hacerlo mío para poder transmitirlo. Porque no es lo mismo que de repente yo lea alguna cuestión de un tema, por ejemplo, liderazgo, trabajo en equipo, y lo repita de igual forma que como está el libro. No, lo que tengo que hacer es conocer, comprender, hacer ese mensaje mío, ver ejemplos que van relacionados con cómo me ha funcionado para que a la gente les haga más sentido. También tengo que usar el criterio al momento de prepararme y estar buscando información, tengo que ver qué información sí empata con lo que yo creo, pienso, con lo que he visto de los otros autores y tengo que utilizar mi criterio para elegir qué información se apega a lo que yo considero y a lo que he estudiado de los otros autores o lo que he visto de este tema. La curiosidad es básica. Cuando ustedes se estén preparando para dar una plática, un taller, una conferencia o esta parte de generar podcast o estar en la radio, imagínense qué preguntas les pueden hacer. Y si ustedes no entienden alguna palabra al momento de estar haciendo una investigación para tener el conocimiento, búsquenla. La calidad, más vale calidad que cantidad.
A veces queremos tener muchísima información, pero es mejor tener la información concreta y que nos pueda servir para llevarla a la práctica. Algo también que les recomiendo mucho es que una vez que ustedes ya tengan esa información, ese conocimiento, sepan de lo que van a hablar, ya se prepararon, ya se informaron, ya estudiaron, ahora estructuren todo eso que van a decir. Tiene que haber una introducción o un inicio en donde vamos a empezar a hacer que las personas vayan adentrándose al tema, un desarrollo contenido en donde viene lo que dijéramos, la carnita de todo lo que vamos a decir, y al final un cierre o conclusión, dejar los puntos más importantes, todo lo que estuvimos tratando, cerrarlo. Estos 3 elementos son importantes para que podamos transmitir ese mensaje. También podemos utilizar materiales de apoyo dependiendo de lo que vayamos a hacer. Las frases, a mí me gusta mucho utilizar frases, creo que esto es algo que puede dejar en las otras personas que recuerden de una manera más rápida alguna cosa, que les haga sentido esa frase, que empaticen con esa frase. Podemos utilizar videos, en el caso de los talleres, cursos, los videos, esta parte de la imagen, ayuda muchísimo a transmitir información. Las historias, podemos contar historias, inclusive en el radio antes de cada programa, introducirlos con una historia con la cual ellos se puedan sentir familiarizados es muy importante. Las imágenes, en el caso de alguna conferencia, tener ahí una presentación visual, la parte visual ayuda mucho. Las dinámicas, el que no solamente las personas me estén escuchando, sino que ellas puedan participar, eso hace que se introduzcan en el tema y les genere mayor interés. Y bueno, siempre que hagamos alguna presentación hay que cuidar que sean más imágenes, palabras claves. Hay varios detalles que tenemos que cuidar para que las personas realmente pongan atención y no sea cansado, o sea, no sean puras letras y que tengan que leer solo las letras. Otra de las cosas que a veces nos cuesta un poco de trabajo es, bueno, ya tenemos la información, ya nos preparamos, ya tuvimos esa planeación, ya estructuramos nuestro mensaje con una introducción, un desarrollo y una conclusión, ya estamos listos, pero ahora, ¿qué sucede? Cuando vamos a salir en escenario, algo que nos puede pasar es la parte emocional. Podemos tener nervios, nos podemos sentir así como, no, voy a hacerlo mal a lo mejor, o me voy a trabar, o me voy a quedar así sin poder decir nada. Lo primero que hay que hacer es relajarnos, respirar. Yo antes de pasar a dar una clase, o antes de entrar a la radio, o inclusive antes de dar una plática o conferencia, ya sea en línea o presencial, respiro. Respiro, me relajo. Y trato de quitar esas voces en mi cabeza que dicen, no lo vas a poder hacer, te vas a trabar, algo va a pasar. No, trato de que esas voces no me dominen y pensar en que lo puedo hacer, tener confianza en mí misma. Ya dependerá de cada quien si cree en algo o no, para que pueda confiar esa parte. Y considerar que cuál puede ser lo peor que puede pasar, que a lo mejor no salga bien y que nos quedemos ahí. Pero si nos quedamos en ese enfoque va a ser mucho más difícil que esos nervios salgan. También pensar que es un proceso normal, o sea, el nerviosito del inicio es un proceso normal. Respirar, relajarse, confiar en que estuvimos estudiando el tema, en que lo conocemos, en que estamos preparados y lanzarse a hacerlo. Y la práctica. Entre más lo hagamos, entre más practiquemos, cada vez el nervio va a estar ahí, pero va a ir bajando. Ya no va a ser la misma intensidad y la misma fuerza como fue la primera vez que lo hicimos. Conforme vayamos practicando, vayamos haciéndolo más cotidianamente, el nervio va a permanecer ahí, pero a un nivel en el que podamos dominarlo. Es muy importante ver qué preguntas nos hacemos y qué nos platicamos a nosotros mismos antes de salir a escena. Si nuestro diálogo es negativo, nos vamos a sentir más nerviosos, pero si buscamos hacer un diálogo más positivo o inclusive no generar voces en nosotros y respirar simplemente, va a ser mucho mejor. Finalmente hay que llegar a la acción. Y cuando estemos ahí, parados en el escenario, en la cabina de radio, enfrente de un salón o inclusive dando una plática a través de una plataforma como esta,
hay que ser auténticos. Hay que decir las cosas con pasión y con amor para que la gente las perciba así. Algunas veces tendremos que improvisar y es por eso que tenemos que estar preparados y conocer nuestro tema, tener más información del tema, haber investigado, para que en el momento en que tengamos que improvisar lo podamos hacer. Ponle tu toque. ¿Quién eres tú? Esa parte de cuáles son tus palabras, tu sonrisa. Eso va a hacer que tu comunicación no verbal, cuídala para que puedas transmitir más información a las otras personas. Eso es muy importante porque la comunicación no verbal dice más que tus palabras. Entonces, cuando tú digas algo, enfatízalo con tu comunicación no verbal, porque eso va a hacer que el mensaje llegue a la otra persona. Inclusive, cuando nosotros estamos en una cabina de radio, a lo mejor las personas no pueden vernos, pero sí pueden escuchar nuestra voz. Entonces, nuestra voz puede darle matices y puede darle emociones a las cosas que estamos diciendo. En un podcast de la misma manera. Cuando estamos en un taller, podemos ocupar la comunicación no verbal, en una conferencia igual, en una clase igual. Entonces hay que cuidar todos esos detalles, pero sobre todo, sé tú mismo y haz las cosas con amor y compasión, porque eso se transmite. Muchísimas gracias y ya nada más para cerrar este compartir de mi experiencia, quiero dejarles la frase que más me gusta y que comparto con ustedes en todo lo que hacemos aquí de ALRE. La vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito. Si quieren tener más información, más recomendaciones, más tips, consulten nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube como ALRE en Capacitación. Ahí van a estar encontrando blogs, videos, infografías, cosas que les van a ayudar a ustedes para poderse desarrollar en todas estas habilidades que marcan la diferencia. En Spotify tienen los podcasts ALRE en Capacitación y Espacio Profesional. Muchas gracias y que tengan un excelente día.